Hola, mi nombre es Yosiri Serra Branco, soy estudiante de la Universidad del Sino de la Escuela de Derecho y hoy les vengo a leer el ensayo El nuevo derecho en Colombia, eteliquea innecesaria o novedad permanente de Leonardo García Jaramillo. Colombia en el nuevo derecho. Con la expresión nuevo derecho se ha referido en Colombia fundamentalmente desde la excepción de la Constitución del 91 a mentalmente, una serie de trasplantes histéricos, además de los conocidos trasplantes dogmáticos como la ley o código, y a la difusión y conciliación de una serie de argumentos de la corte antiformalista e ideologías antitradicionales que hacen uso constante de las lecturas transformadoras de la teoría transicional del derecho, como critica la cultura jurídica preponderante, esencialmente relacionada con la interpretación y aplicación del derecho, la reformulación de nuestro sistema de fuentes en el papel de un juez de la creación de derecho, la relación derecho-sociedad, el carácter vinculante de los principios y entre otros. Esta nueva sensibilidad teórica ideológica se implantó y fortaleció por la labor vanguardista y progresista de la Corte Constitucional y por lo destacado papel de algunas academias jurídicas racionales, o más precisamente, digamos, capitalista, en el sentido de Rafael Gutiérrez Giraldo en 1980, donde se empezó a publicar a principios de 90 una importante literatura propia o por traducciones que importaba y adecuaba nuevos sabores de use teórico. Se constituye el respeto a Colombia y Latinoamérica a través de una novedad versión de diversas tendencias tradicionales que desarrollan en países como Francia, Alemania, España y Estados Unidos, sustentando López Medina que podemos identificar sitios locales de producción de un nuevo modo transicional y sitios donde sucede esa recepción como mínima influencia retributiva hacia el país de influencia transicional. Hay también casos medios de esto en Alemania, que fue hegemónico de producción entre 1850 y 1900, Francia entre 1900 y algunos momentos en la década del 30, y Estados Unidos lo que fue en 1950. Aunque de modo sumario, también podemos destacar las principales teorías transicionales que han hecho aparición en el paisaje de nuestro nuevo derecho, haciendo antes una advertencia expresa. Resulta inicialmente paradójico y hasta contradictorio afirmar que es nuestro padre Skelsen quien también inaugura el nuevo derecho en Colombia, cuando es bien conocida la afirmación de Rubén Sierra Mejía de que una de las tres obras que marca la ruptura con la tradición no neotomista, haciendo posible el inicio de la filosofía moderna en Colombia y la subsiguiente actividad filosófica extensa, es precisamente el ambiente axiológico de la teoría pura del derecho de Rafael Carrillo Luque. Es decir, que es precisamente por el libro que trae Kelsen a Colombia, que data de 1947, que se inaugura nuestro medio cultivo serio y profesional de filosofía. Con esta advertencia, desgastamos que Kelsen está en la trinchera combatiendo el dogmatismo formalista de la Constitución del 86, mediante una renovada lectura de su teoría y clave del debate como positivismo suave de Herbert, herramientas textualistas de regla versus hermenéutica de ponderación de principios. Correlativa a la concepción interpretativa que se deriva de nuestro anterior sistema constitucional, en virtud de la cual forma por excelencia de concebir y aplicar derecho mediante la sustitución lógica, es la idea de que el ordenamiento jurídico solo está integrado por reglas. Entre los principios y más influyentes promotores de esta idea se encuentra John Austin, Herbert Hack y Hans Kelsen. Para Kelsen la estructura de las reglas es condicional hipotética. Si A, entonces debe ser B. Es decir, si el que matare incurrirá prisión de 13 a 25 años y Juan mató a A, entonces Juan incurrirá prisión B. Se contrapone a esta postura de los principios en el que el derecho sostenida por Ronald Dworkin, para quien junto con las reglas de los sistemas jurídicos están integrados por los principios así como por las directrices de Dworkin. Los principios constitucionales, derechos fundamentales, se aplican mediante la ponderación, que es igualmente el mecanismo para resolver las colisiones que pueden presentarse entre ellos. Dworkin, en línea similar, se refiere al pesaje,
De principios. La ley de la ponderación ha sido expuesta por Alexis de la siguiente forma. Cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de la afectación de uno de los principios, tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción del otro. Ese autor igualmente muestra que la ponderación puede dividirse en tres pasos. El primer paso es preciso definir que el grado de la no satisfacción o de la afectación de uno de los principios. Luego, el segundo paso se define como la importancia de la satisfacción de los principios que juegan en sentido contrario. Y finalmente, a un tercer paso que debe definirse si la importancia de la satisfacción de los principios contrarios justifica la afectación o no la satisfacción del otro. 2. Tres eslabones que constituyen el fenómeno neoconstitucionalista. Siguiendo pues la sugestividad estructura que los tres niveles de análisis que han considerado para determinar de qué hablamos cuando hablamos del neoconstitucionalismo, en lo sucesivo se desarrolla a tales niveles respecto a la situación de nuestro país y su realidad jurídica actual, como antecedente general de la premisa, de la precisa que el neoconstitucionalismo pretende explicar un conjunto de textos constitucionales que comienzan a sugerir a partir de los años 70 del siglo XX y los cuales se descatan, entre otros aspectos, por la inclusión de amplios catálogos de derechos fundamentales y la creación de instituciones como tribunales constitucionales, encargados de vigilar las correspondencias de las leyes con la norma superior y fundamental de promulgar la garantía y realización de los referidos catálogos de derechos. El primer aspecto, pues, es la promulgación de una nueva constitución política. Nueva constitución política. La constitución política que entró en vigencia en 1991 ha sido reconocida y valorada como pluralista, incluyente y progresista. Adoptó el Estado Social de Derecho como modelo ideológico y formular política. Incluyó a las minorías radicales e indígenas que antes eran conocidas por los antropólogos y se contaban 100 casos en las estadísticas. Consagró la libertad de los cultos y creó instituciones como la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura y la Defensoría del Pueblo. Adicionalmente, y como uno de los principales cambios, si no es más, la Constitución creó la jurisdicción independiente, la constitucionalidad, a cuya cabeza ubicó una nueva institución a la cual corresponde guardar su integridad y supremacía. La Corte Constitucional pertenece a la rama judicial del poder público y es la intérprete autorizada de la Constitución. El máximo tribunal de la jurisdicción constitucional es, si no más, una de las instituciones más controvertidas de las creadas en 1991, pero cuenta, sin embargo, con un amplio respaldo entre la ciudadanía e incluso entre otras instituciones. Sus funciones están descritas en el artículo 241 constitucional, en virtud de la cual corresponde decidir sobre las demandas de la constitucionalidad promovida por los ciudadanos sobre los objetos por la inconstitucionalidad formulada por el gobierno contra proyectos de ley y de forma previa acerca de los proyectos de la ley estatutaria aprobados por el Congreso y sobre la exigibilidad de los tratados internacionales y las leyes que lo aprueban. También decide sobre la constitucionalidad tanto de los referendos sobre las leyes y las consultas populares y los plebiscitos, como la de las convocatorias al referendo de Asamblea Constituyente. Ejerce el control constitucional sobre los decretos gubernamentales del amparo de los estados de excepción y revisa con total discrecionalidad las decisiones judiciales relacionadas con la tutela. Sin embargo, esta institución no se ha limitado a realizar una función de la revisión de validez constitucional de la ley, sino que ha transformado de forma revolucionaria en sentido cuiano esta labor en función del alcance y la significación de una constitución democrática que consiste fundamentalmente en que las normas de texto constitucional son directamente aplicables por la razón de las herramientas operativas como la tutela, la cual permite proteger derechos innominados en las leyes e incluso apartarse de la ley cuando señala una solución diferente de la que se deriva de la interpretación sistemática de la Constitución. Mediante el control de la constitucionalidad que ejerce la Corte se garantiza la supremacía y la efectividad de la Constitución, pero particularmente de amplio catálogo de los derechos que consagra. Otro gran logro de la Constitución es la creación de un mecanismo autónomo para la protección de los derechos que se han permitido en parte fundamental la garantía de la eficacia real de los postulados progresistas, la acción de tutela, debido a que a través de ella se ha extendido el alcance material de la protección de los derechos a reconocer efectivamente que no solo son fundamentalmente los derechos consignados en el capítulo de la Constitución titulado Los derechos fundamentales, sino que también lo son todos otros derechos,
como los sociales, que merecen también una protección del Estado en determinadas circunstancias y sin duda a partir de la acción de tutela a los ciudadanos encontramos una forma directa de acercarnos al texto constitucional, lo cual ha redundado en lo que ha asignado la historia de nuestro derecho público. Entonces, la historia de la concepción de 1886 de la Constitución como un mero contexto de referencia o principio de trasfondo para la elaboración de las leyes de menor jerarquía y que solo considerando un catálogo teórico de garantías trascendió en 1991 hacia una concepción en la que el Tribunal Constitucional, como Alemania, Italia y España, le es dable crear y desarrollar el derecho de la labor que han desempeñado en muchos casos discutiblemente mediante una novedad creativa de la jurisprudencia. Prácticas jurisdiccionales. La expresión de la Constitución insertó en nuestra realidad jurídica en la Constitución un amplio catálogo de derechos, pero fue la jurisprudencia de la Corte que permaneció en el mismo entrada de vigor. Los jueces constitucionales, es decir, todos los que han comenzado esta última década, realizarán su función con base a la renovación de parámetros interpretativos, conforme al rol de la Corte de 16 años del nuevo constitucionalismo. Se ha abandonado el uso acariciante de la 1991 que tenía la jurisprudencia, la cual solo derrotaba un conjunto de decisiones judiciales reiteradas tomadas con el anterior y sin carácter obligatorio. Ahora se ha involucrado decisivamente en el estudio de las problemáticas teóricos generales sobre la naturaleza general y social de los derechos y su relación con la justicia y la moralidad, basando igualmente sobre el funcionamiento y la disposición de los conceptos jurídicos que son utilizadas en casos particulares. La Corte es una institución singularmente comprometida con la idea del Estado social de derecho, porque la jurisprudencia ha estructurado los derechos fundamentales de forma en que se perciben los derechos y libertades, pero se extiende la protección de los derechos sociales dentro de la economía libre, pero solicita el mercado. La Corte demanda que instaure y fortalezca entre las instituciones de igual jerarquía y las tribunales y juzgados la posibilidad intruida de la jurisprudencia constitucional de la intervención jurídica como mecanismo de realización de la Constitución y del ambicioso proyecto social que encarna, máxime en un país como nuestro, en cuyo sistema jurídico político, la protección de los derechos que han pedido tradicionalmente de su creación legal. La jurisprudencia entonces se ha pasado a ejercer de la influencia predominante en nuestra forma de entender del derecho y en la cual subyace una ideología que irradica todas las instituciones públicas y sin poder adquirir, ni describir, ni tomar partido del debate entre las tesis optimistas y expectativas frente a la atribución de las fuerzas vinculantes a la jurisprudencia en menester afirmar que si bien la jurisprudencia no cuenta como fuente primaria en nuestro sistema jurídico por virtud del artículo 230 constitucional que confiere el criterio auxiliar reglado de la ley, se ha constituido una fuente primaria de la consistencia jurídica colombiana, es decir, en principal fuente de nuestra forma de comprender y participar el derecho en el ámbito académico y profesional de la jurisprudencia en Colombia, desmonopolizó la creación de derechos en la cabeza de la rama legislativa. Desarrollos teóricos. Un tercer eslabón dentro del conjunto de fenómenos que abarca el neoconstitucionalismo consiste en el desarrollo teórico novedoso, los cuales parten de los textos constitucionales fuertemente sustantivos y de la práctica jurisprudencial recién progresista y garantista, pero también suponen apariciones teóricas que contribuyen en ocasiones no solamente a explicar los fenómenos jurídicos, sino incluso crearlos. García Figueroa, Feorigín, señala que la ciencia jurídica no tiene una función meramente completativa del objeto de estudio, sino que contribuye de forma decisiva a lo creado, y en este sentido se constituye como una especie de metagarantía del ordenamiento jurídico en su conjunto. El profesor Carbonell señala que precisamente como un ejemplo del neoconstitucionalismo iberoamericano, la influencia de la teoría de los principios y la técnica de la ponderación de Ales y la sentencia de nuestra Corte Constitucional, lo que por cierto ha desarrollado la mejor jurisprudencia material de derechos fundamentales en toda América Latina. Obras como las publicadas por las editoriales Legin, Temen y así como la Biblioteca de las Ciencias Sociales y Humanidades del Siglo del Hombre, editores, y las series dirigidas por Luis Villar, Bordan en la Universidad del Externado y Daniel Bonilla en la Universidad de los Andes, que han hecho que la comunidad jurídica que hay hispana se enfoque en la manera muy importante en las inquietudes intelectuales actualmente se desarrollan en nuestro país. Esto fue todo por hoy. Esperen la continuación del video que les sigue.